Bien, entonces, todo esto que nosotros vimos tiene que ver con lo que denominamos genes somáticos. Pero también hay genes que están en los cromosomas sexuales y esos genes se llaman ligados al sexo y tienen cierta particularidad, perdón, en el estudio, porque, por ejemplo, en los machos, donde nosotros tenemos un X y un Y, hay como el cromosoma Y tiene solo genes que tienen que ver con la determinación del sexo y con, por ejemplo, características que determinan fertilidad, y después el resto de los genes que están en el cromosoma X no están presentes, porque el Y es un cromosoma más pequeño. Entonces, por ejemplo, eso trae diferencias. ¿Por qué? Porque si en el X yo tengo un alelo recesivo, se expresa simplemente porque el otro alelo no está. Podría en el Y haber un recesivo o un dominante, pero como no está presente, cualquiera sea el alelo que está presente en el cromosoma X, se expresa como tal. Entonces, eso trae diferencias. Así que vamos a ver cómo es el equilibrio Hardy-Weinberg cuando tenemos genes ligados al sexo. Bien. En mamíferos y en algunos insectos, las hembras tienen dos copias del cromosoma X y los machos un X y un Y. Eso ya lo sabemos. El cromosoma Y tiene genes que determinan el sexo y la fertilidad, pero solo unos pocos genes adicionales. O sea, prácticamente el cromosoma Y tiene genes que están relacionados con todo lo que sea la determinación del sexo, repito, y la fertilidad. Solo unos pocos genes adicionales. El cromosoma X es un cromosoma normal, tiene una serie de genes tal como otros cromosomas del individuo. Entonces, la consecuencia es lo que yo les decía antes. Un alelo recesivo en X, en machos, se va a expresar fenotípicamente debido a que ese mismo alelo en el Y no está presente. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Si tenemos dos alelos en un locus, con tres genotipos, A grande a grande, A grande a chica, chica a chica, eso es en las hembras, que son XX. Ahora, en los machos tenemos A grande I y A chica I, con frecuencias P y Q. Esas frecuencias son frecuencias genotípicas ahora. Entonces, fíjense cómo tenemos P al cuadrado, A grande, 2PQ, A grande a chica, y Q al cuadrado, A chica, en las hembras. En las hembras. En los machos tenemos P, la frecuencia genotípica de los que son A grande I, y Q, la frecuencia genotípica de los que son A chica I. Bien, esa es la diferencia. Entonces, si las frecuencias P y Q son las mismas en machos y hembras, el equilibrio se alcanza en una generación de apareamiento aleatorio. Repito, esto es importante, ¿eh? ¿Está bien? Si las frecuencias P y Q son las mismas en machos y en hembras, bueno, es al revés, ¿no? Hembras y machos, el equilibrio se alcanza en una sola generación de apareamiento aleatorio. O sea, eso es lo mismo que ocurría en un gen somático. Pero si las frecuencias P y Q son distintas en machos y hembras, entonces el equilibrio no se alcanza en una sola generación. Se alcanza
de manera paulatina, como vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo es eso. Acá tenemos el ejemplo de dos cromosomas simbolizando un XY. Entonces ocurre, por supuesto, estos cromosomas están duplicados, ¿no? Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, si este es un A chica, ¿está bien? Se expresa como tal. O sea, en este cromosoma nosotros ya tenemos duplicación. O sea, lo que sería este el cromosoma Y y este el cromosoma X. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tengo A chica, tengo B chica y tengo C chica, como acá no tengo nada, entonces se expresa como si fuera A chica chica, B chica B chica, C chica C chica. Esa es la diferencia. Repito, en esta figura nosotros vemos a los cromosomas ya duplicados. Vemos 4 cromátidas, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo. Las hembras tienen 0,5 para grande y 0,5 para chica. Y los machos tienen 0,2 para grande y 0,8 para chica. Entonces, lo primero que tenemos que estimar es la frecuencia en la población. Para estimar la frecuencia de A, como tenemos 1/3 de cromosomas X en los machos y 2/3 en las hembras. O sea, tenemos 3 cromosomas. ¿Está bien? Así que entonces la frecuencia del alelo A grande, o P, se calcula de la siguiente manera. Es la frecuencia en los machos más 2 veces la frecuencia en las hembras dividido 3. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, tenemos la frecuencia de A grande en los machos es 0,2. ¿Está bien? En los machos. Esta es 2 veces 0,5, la frecuencia en las hembras, dividido 3, es decir, 0,4 según nuestros cálculos. O sea que si P es 0,4, Q es igual a 0,6. ¿no? Que también lo podríamos calcular de cualquier manera, ¿no? Porque sería la frecuencia de 0,8 en los machos más 2 veces 0,5. Es decir, daría 1,8 dividido 3, 0,6, como calcular. Entonces, en el equilibrio, en las hembras tenemos P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. Eso quiere decir que 0,4 al cuadrado, 0,16 para grande a grande, 0,6 al cuadrado, 0,36 para a chica, y 2 veces P por Q, o 2 veces 0,4 por 0,6, que es la de los heterocigotas. Ahora, en los machos no tenemos heterocigotas, entonces tenemos 0,4 y 0,6 para A grande y A chica, simbolizado como A grande y A chica y, porque en el A chica no tengo el alelo. Entonces, estas son las frecuencias del equilibrio. O sea, fíjense cómo en el equilibrio yo tengo P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado en las hembras, y tengo P y Q en los machos. O si ustedes quieren, P más Q, ¿no? Repito, esto es en el equilibrio. Entonces, vamos a ver para nuestro ejemplo por qué yo digo que si las frecuencias en machos y hembras son distintas, ¿por qué razón el equilibrio se alcanzaría de forma gradual?
Entonces veamos la generación 1. Va a haber machos descendientes y hembras descendientes. Empecemos por los machos descendientes. Los machos descendientes se forman porque reciben un cromosoma X de la hembra y un cromosoma Y del macho. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Bien, entonces, el cromosoma X que reciben de las hembras puede tener un alelo A grande o puede tener un alelo A chica. La frecuencia con que eso ocurre es 0,5 y 0,5. ¿Por qué? Porque es un dato que yo les di anterior. Acá lo ven. 0,5 y 0,5. Y 0,2 en los machos para grande y 0,8 para chico. Entonces, eso resulta en machos A grande I y machos A chica I con frecuencia 0,5 y 0,5. Esos son los machos descendientes. ¿Está bien? Los que yo voy a marcar ahora con rojo son los machos descendientes. Ahora sí. Estos son, repito, los machos descendientes. Acá vimos cómo se formaban. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las hembras? Bueno, lo que dice ahí es que ahora entonces, en esta generación 1, los machos tienen 0,5 y 0,5 para A grande y A chica. En las hembras se forman porque reciben un X y un Y. Entonces, recibieron un X A grande con frecuencia 0,5 o pueden recibir una chica con frecuencia 0,5 de sus madres. Y van a recibir un A grande de los machos con frecuencia 0,2 y una chica con frecuencia 0,8. También es un dato. Entonces, si nosotros ahora sumamos las frecuencias que obtenemos, para empezar, hembras A grande, o sea, estas son las hembras descendientes que marco con rojo. Entonces, tenemos A grande 0,5 por 0,2, 0,1. A grande A chica es 0,2 por 0,5 y 0,5 por 0,8. ¿Está bien? Y A chica es 0,8 por 0,5. Entonces, en la primera generación de apareamiento aleatorio, ahora las hembras tienen 0,1 más un medio de 0,5, ¿está bien? Es decir, 0,4 y 0,1 sumados. Esa es la frecuencia del alelo A grande, y la frecuencia del alelo A chica es 0,4 más un medio de 0,5. Es decir, 0,35 y 0,65. Entonces, 0,35 para grande, 0,65 para A chica. Mientras que en los machos es 0,5 para grande y 0,5 para chica. Entonces, veamos qué ocurre en la generación 2 ahora. Acuérdense que nosotros esperábamos tener 0,4 y 0,6 en los machos. ¿Está bien? Entonces, las frecuencias alélicas esperadas en el equilibrio son 0,4 y 0,6. Esas son las que me van a dar P al cuadrado, 2Q al cuadrado y P y Q en los machos. Vamos a la generación 2. Acordémonos de estas frecuencias que están marcadas acá en la diapositiva. 0,5 y 0,5 en los machos, repito, 0,5 y 0,5 en los machos para grande y A chica respectivamente, y 0,35 y 0,65 en las hembras. Así que de esa forma se forma la generación 2. Los machos de nuevo van a recibir un X de la hembra y un Y del macho. Entonces, como las hembras tenían 0,35 y 0,65, los machos descendientes tienen esa frecuencia. O sea que nosotros lo que vemos es que arrancamos de 0,2 y 0,8 en la generación 0. ¿Está bien? Para A grande y A chica. En la generación 1 era 0,5 y 0,5, ¿no? Perdón.
En la generación 1 es 0,5 y 0,5. Y en la generación 2 es 0,35 y 0,65. Y lo que yo espero en el equilibrio, ¿qué es? ¿Qué espero en el equilibrio? Que las frecuencias sean iguales, ¿no es? 0,4 y 0,6. Pero fíjense cómo nos estamos acercando. O sea, esta frecuencia se incrementa cercanamente a 0,4 y esta se reduce cercanamente a 0,6. O sea, fíjate que lo dijimos al inicio, cuáles eran las frecuencias del equilibrio. Son estas. ¿Está bien? Esperen que en algún lado estaba puesto. Bueno, acá mismo. Esto es lo que esperaba en el equilibrio. De cualquier manera, esto es la frecuencia de los genotipos, ¿no? Y este 0,16 que yo espero en los genotipos es porque es 0,4 al cuadrado, o sea que yo espero 0,4 en el equilibrio. ¿Sí? Ahí está. Esperadas en el equilibrio 0,4 y 0,5. Entonces, nos estamos acercando. En las hembras descendientes reciben 0,35 y 0,65 del cromosoma X proveniente de la madre y 0,5 y 0,5 del padre. Así que ahora multiplico las frecuencias de 0,175 a grande a chica es la suma de estas dos, y a chica es 0,65 por 0,5, es decir, 0,32. Entonces, la frecuencia del alelo A grande va a ser 0,175 más un medio de la suma de estos dos. Y la frecuencia del alelo A chica va a ser 0,325 más un medio de los heterocigotos. ¿Está bien? Es decir, 0,425 y 0,575. Como ven, lo que está ocurriendo es que al avanzar las generaciones, me acerco a 0,6 y 0,4 en ambas, ¿no? Pero paulatinamente. Estoy cerca. En una voy incrementando la frecuencia, en otra la voy reduciendo, pero depende de cuál sea la frecuencia inicial. Pero esta es la demostración de que el equilibrio que se va a alcanzar cuando ambos, machos y hembras, tengan frecuencia 0,4 para grande y 0,6 para chica, se alcanza de forma gradual, no se alcanza en una sola generación. Salvo, repito, salvo que machos y hembras tengan la misma frecuencia. Entonces ahí sí se alcanzan una sola frecuencia. Bueno, gráficamente esto lo podemos ver así. ¿Está bien? Acá está graficado solo el alelo A1, no están graficados los dos alelos, pero en una situación extrema donde en los machos la frecuencia o sea, son todos A1, ¿está bien? Y en las hembras son todas A2, A2. O sea que la frecuencia del A1, que es lo que yo estoy graficando, es 0 en las hembras. Entonces, nosotros vemos cómo machos y hembras a lo largo de las generaciones van acercándose a la frecuencia del equilibrio. ¿Está bien? La frecuencia del equilibrio dijimos que era la frecuencia en los machos más 2 veces la frecuencia en las hembras. ¿Está bien?
y dividido 3. 2 veces la frecuencia en las hembras y dividido 3. O sea que en este caso, ¿cuánto tendría que dar? Es 1 más 2 veces por 0 y dividido 3, ¿no? Todo esto dividido 3, ¿cuánto da eso? 0,33, ¿no? Es más o menos esto. O sea, acá estaría 0,3, así que esto es 0,33. Esta línea paralela al número de generaciones, ¿no? Que me dice cuál es la frecuencia del equilibrio. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, entonces continuamos. Todo esto que nosotros vimos respecto del equilibrio tiene que ver con un solo locus. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros tenemos dos loci? Bueno, en ese caso, podemos tener o podemos hablar de equilibrio de ligamiento. Y eso ocurre, ya vamos a verlo, cuando la frecuencia de las gametas es la frecuencia esperada de acuerdo al producto de las frecuencias de cada alelo en particular. Ahora lo vamos a ver. Y ya vimos esto también. Pero como ya vimos también, no siempre las gametas recombinantes están en la frecuencia que yo espero. Eso es lo que se llama ligamiento. Cuando tengo ligamiento, las frecuencias parentales están en una frecuencia mayor que la que yo espero. Entonces, si tenemos en cuenta dos loci de forma conjunta, el loci A con alelos A1 y A2, y el loci B con alelos B1 y B2, y las frecuencias que vemos acá, P1 y P2 para A1, A2, y Q1, Q2 para B1, B2, ¿está bien? Entonces, en el equilibrio lo que nosotros esperamos son, las frecuencias que vemos ahí. P1 al cuadrado más 2 veces P1 por P2 más P2 al cuadrado. ¿Está bien? Es como hacer P1 más P2 al cuadrado. Y lo mismo acá, como que yo hiciera Q1 más Q2 al cuadrado. Esto es lo que yo espero. Bueno, dicho eso, continuamos. Entonces, si el alelo A1, esto es lo que yo les decía, si el alelo A1 tiene frecuencia P1, el alelo A2 tiene frecuencia P2, la frecuencia de la gameta A1B1 es la multiplicación de P1 por Q1. Lo mismo para la gameta A2B1, es la multiplicación de P2 por Q1. Eso es lo que yo espero y eso es lo que yo espero en el equilibrio. ¿Por qué? Porque esto indica que los dos locis son independientes, como marca la segunda ley de Mendel, ¿no? O tercera, según como si hayan visto 2 o 3. Entonces, la frecuencia esperada si los loci fueran independientes en A1B2 es P1 por Q2. Y para 2B2, P2 por Q2. O sea, simplemente sale de multiplicar las gametas, nada más. Perdón, la frecuencia de los alelos que componen la gameta. Entonces, si los alelos de estos genes están en asociación aleatoria, es decir, son independientes, la frecuencia de las gametas es igual al producto de la frecuencia de los alelos.
lo que acabamos de hacer. Si los genes son independientes, se dice que están en equilibrio de ligamiento. O sea que si ustedes ahora toman una muestra de gametas en una población, las cuentan, pueden calcular la frecuencia de A1 y A2, la de B1 y B2, y entonces, por ejemplo, cada una de las gametas sigue las proporciones que yo estoy poniendo en estos círculos en rojo, entonces vamos a decir que tenemos equilibrio de ligamiento. ¿Por qué? Porque las frecuencias que yo observo son las que espero, básicamente. En ese caso hay equilibrio de ligamiento. Entonces, vamos a un ejemplo. Yo acá tengo un individuo que es A1A1, B1B1, y lo voy a cruzar por un individuo que es A2A2, B2B2. La F1 es A1A2, B1B2, ¿verdad? ¿Y qué gametas produce este A1A2, B1B2? Bueno, produce A1B1, A1B2, A2B1 y A2B2. Ahora, ¿cuáles son parentales y cuáles son recombinantes? Estamos otra vez con lo que ya vimos, ¿no? Anteriormente, desde otro punto de vista, pero lo vimos. Este padre produce solo gametas A1B1 y este produce A2B2. Por lo tanto, esta es parental o no recombinante y esta es parental. Y estas son recombinantes, porque no están en los padres. Estas dos son las recombinantes. Bueno, si están sobre el mismo cromosoma los dos loci, es decir, tengo sobre el mismo cromosoma, por ejemplo, en el heterocigota A1A2, B1B2, acuérdense que para que yo tenga A1B2, que es una de las recombinantes, y A2B1, que es la otra recombinante, tiene que haber entrecruzamiento. O sea, esto se forma por crossing over. Y esto también. De esta forma, ¿no? Las otras dos gametas son estas. A1B1, esta es la gameta parental, y A2B2. Ahí tenemos las cuatro gametas. Esto es como se forma en una meiosis. Cuando tenemos los dos locis sobre un mismo cromosoma, ¿no? Bien, entonces, la frecuencia de 1 y 4 y de 2 y 3 son iguales, pero la frecuencia de los no recombinantes no es necesariamente igual a la de los recombinantes. Nosotros ya vimos que si están ligados, hay mayor proporción que la esperada de las parentales que de las recombinantes. Entonces repetimos esto que ya vimos, lo hacemos rápidamente. Acá tenemos un A grande, A grande, A grande, B grande, B grande, cruzado por una chica, chica, B chica, B chica. Entonces, que sería equivalente a hacer A1, A2, B1, B2, ¿no? Bueno, lo cruzamos por un doble recesivo, era el cruzamiento de prueba, pero como A y B están en distintos loci, la proporción de parentales y recombinantes es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, que es lo que yo espero. En cambio, si están en el mismo cromosoma, ya vimos que las recombinantes solo se producen si yo tengo un entrecruzamiento. Entonces, lo que generalmente ocurre es que las recombinantes están en una proporción menor que la esperada, es decir, menor que un cuarto, y las parentales están en una proporción mayor que un cuarto.
Esto ya lo vimos. ¿Ah? Estamos repitiendo conceptos para después aplicarlos. Bueno, la proporción de gametas recombinantes producidas por el doble heterocigota se llama frecuencia de recombinación, también lo vimos. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos ya números, ¿no? Un ejemplo simplemente, es un dato. Entonces tenemos 0,38 y 0,38 para las parentales y 0,12 y 0,12 para las recombinantes. La frecuencia de recombinación es 2 veces 0,12, es decir, 0,24. ¿Está bien? La frecuencia de recombinación depende de si los loci están presentes en el mismo cromosoma, que es lo que estamos diciendo nosotros, asumiéndolo así, y si lo están de la distancia física entre ellos. O sea, si están muy lejos dentro del cromosoma, también es muy probable que siempre ocurra un entrecruzamiento entre ellos. Es decir, si yo tengo esta situación que les voy a decir ahora, ¿no? ¿Está bien? Voy a solo dibujar las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos o sea, le voy a poner esto. Bueno, vamos a hacerlo todo. Yo tengo acá A1, B1 y A2, B2. Y acá tengo A1, A2, B1, B2. Es decir, ya se duplicaron las cromátidas. Entonces, puedo tener, y están en el extremo del cromosoma, como siempre ocurre al menos un entrecruzamiento, puede ocurrir acá, 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 acá o acá, ¿está bien? 1, estoy marcando en 5 posiciones posibles, pero 1, vamos a asumir que solamente se va a dar 1, cualquiera me va a dar una recombinante, cualquiera de todos estos, y eso ocurre porque están muy lejos dentro del cromosoma. Si están muy cerca, eso es menos probable. Y la probabilidad de que eso ocurra es la frecuencia de recombinación. Es decir, 0,24 en este caso en particular. Bien. Lo que dice ahí, cuanto más cerca están, menos probable es que ocurra un entrecruzamiento que permita la formación de una gameta recombinante. Entonces, para genes en diferentes cromosomas, o muy lejos dentro de un mismo cromosoma, R es 0,5, que es la frecuencia máxima de recombinación. Para genes en el mismo cromosoma, R es menor que 0,5. ¿Y cuánto menor? Bueno, depende de cuán cerca esté. Entonces ahora, esto ya también lo habíamos hecho, lo podemos generalizar y decir que las recombinantes y las parentales están en las frecuencias que nosotros vemos ahí. Es decir, las recombinantes, las dos sumadas es R, por lo tanto, es R sobre 2 para A1B2 y R sobre 2 para A2B1. Y las parentales es 1 menos R sobre 2 para 1B1 y 1 menos R sobre 2 para A2B2. ¿Está bien? Entonces, esto es generalizado porque permite que R, es decir, la frecuencia de recombinación, tenga cualquier valor, entre 0 y 0,5. Fíjense qué pasaría si es 0,5. O sea, si R es igual a 0,5, eso significa que son independientes. ¿Está bien? No están ligadas. Entonces, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería el valor de cada uno de estos? A ver. ¿Cuánto sería la frecuencia que yo esperaría de A1B1? Si R es 0,5, no ligado. En el primer caso sería 0,25. Bien. En el segundo y en el tercero sería lo mismo, 0,25. Tal cual, pero
¿Te das cuenta? ¿Te acordás que En todos los nosotros casos son dijimos que iguales. si son independientes 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25? Bueno, ¿qué pasa si R es igual a 0,01? Eso significa que solo el 1% de las gametas es recombinante. Para hacerlo más fácil, vamos a poner un valor muy bajo, le ponemos 0,02. Es decir, solo 2% de las gametas son recombinantes. ¿Cuánto da esto? 0,49. 0,49. Y esto es lo mismo, ¿no? ¿Y cuánto da esto? 0,01. 0,01. Es decir, que lo que está diciendo es que están muy cerca. La probabilidad de que yo observe un recombinante es bajísima, porque están cerca. O sea, es como que yo tengo el cromosoma y tengo un loci acá y el otro loci acá. O sea, para que haya una recombinación tiene que haber un entrecruzamiento exactamente en el medio entre estos dos loci. Y eso es muy poco probable. O sea, así es como funciona, pero esto, como ya vimos, es lo que nos permite a nosotros ubicar en una posición determinada, medida en centimorgans, a los loci dentro de un cromosoma, es decir, hacer un mapa. Bien. Entonces, si ocurre lo que veíamos antes, tenemos una situación de desequilibrio del ligamento, ¿no? Pero fíjense que si yo tengo 0,02, quiere decir que a nivel poblacional, alguno es recombinante en cada generación, el 2%. ¿Está bien? Por lo tanto, a lo largo de muchas generaciones yo voy a alcanzar el equilibrio. Porque cuando se produjo un entrecruzamiento, bueno, ahora eso es acumulativo, en la próxima se van a producir nuevos y así sucesivamente. Entonces, la importancia de la frecuencia de recombinación radica en que ella gobierna la tasa de aproximación al equilibrio del ligamento, por lo que les decía recién. Ahora podemos hacer otra cosa, porque vamos a ver cómo la podemos calcular en una población realmente. Entonces, ahora yo voy a llamar a las frecuencias que ven ahí, P mayúscula 1, 1, P mayúscula 1, 2, P mayúscula 2, 1 y P mayúscula 2, 2, a las frecuencias observadas. Estas van a ser las observadas. ¿Está bien? Y suman 1, como siempre. Entonces, ¿cuándo se da el equilibrio? El equilibrio se da cuando lo que yo observo y espero coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, como lo que yo espero es P1 por Q1, yo puedo medir el desequilibrio. Yo digo, a ver, ¿cuánto esperaba? Esto después me fijo si está bien o no, pero yo digo, yo observé esto. Observado menos esperado. ¿Está bien? Si esto me da 0, me da 0 porque esto es igual a esto. Entonces, estoy en una situación de equilibrio. Estoy en equilibrio. Si esto es distinto de 0, entonces es que no estoy en equilibrio. Ahora, ¿y cuánto me da esto? Es una medida del grado de desequilibrio. Básicamente es eso. Pero repito, vamos a suponer que ustedes analizan por un gel, como vimos hoy, primero el loci A. Está bien que tiene A1 y A2 como alelos. Es una isoenzima.
Y después el loci-B, que tiene que ver con, que también tiene dos alelos, B1 y B2. Bueno, como yo analizo las dos cosas primero por separado, puedo calcular la frecuencia de esto, puedo calcular la frecuencia de esto y de esto. Así que yo puedo ver cuál es la frecuencia esperada de las gametas. Pero además puedo contar cuántas obtuve realmente de cada combinación. Por lo tanto, esto se puede calcular efectivamente, o sea, no es algo que estamos haciendo de forma teórica, lo puedo hacer. Bien, entonces, esto es lo que les decía. La frecuencia observada es, si A1B1, y ponemos el mismo ejemplo, y A2B2 son las parentales, y A1B2 y A2B1 son recombinantes, yo tengo lo que espero más algo, que es el desequilibrio. Por eso es mayor que 0,25. Y lo mismo para esta, es mayor de 0,25. Y espero menos, o sea, observo menos que lo esperado, por eso es menos de 0,25 y menos de 0,25 para las recombinaciones. Pero, repito, esto se puede medir. Esto lo podemos medir. Y ahora vamos a ver cómo. Y como les decía, D es el parámetro que mide la cantidad o la magnitud del desequilibrio, digamos. Y esta es la forma en que yo lo puedo calcular. Entonces, bueno, esto lo dejamos. ¿Qué ocurre con D a través del tiempo? Bueno, a medida que avanzamos en las generaciones, se va reduciendo. Y se va reduciendo en una proporción que está determinada por la frecuencia de recombinación. Entonces, la cantidad de desequilibrio que yo voy a observar para un par de loci en el tiempo n, es decir, en la generación n, es 1 menos r, donde r es la frecuencia de recombinación, multiplicado por el desequilibrio en la generación anterior. Que es esto que está simbolizado como dt sub n menos 1. Entonces, dado que D decrece 1 menos R veces en cada generación, nosotros decimos que es 1 menos R de la generación anterior, 1 menos R al cuadrado de dos generaciones anteriores, o 1 menos R al cubo de tres generaciones anteriores, o generalizándolo, decimos que la cantidad de desequilibrio en una generación determinada es 1 menos R a la n, donde n es el número de generaciones, multiplicado por el desequilibrio inicial. Repito, n es el número de generaciones. Y esto es lo que ocurre en el tiempo. Fíjense que acá está graficado. En primer lugar, el desequilibrio tal como nosotros lo vimos. Ahí dice P mayúscula IJ menos
PI por QJ, es decir, como nosotros decíamos P11 menos P1 por Q1, ¿está bien? Es lo mismo. Y el número de generaciones. Partimos de 0,25 como valor máximo de desequilibrio, y tenemos tres situaciones distintas, donde ahí esto es una figura, por eso yo no lo puedo modificar, bueno, podría, en el PowerPoint podría, pero C es la frecuencia de recombinación, ¿está bien? Esta C que aparece ahí es R. En algunos libros lo van a encontrar ustedes como C en lugar de R, pero hablamos de la frecuencia de recombinación. Entonces, tenemos frecuencia de recombinación 0,5, es decir, son independientes. 0,2 y 0,1 no, están ligados. Ahora, fíjense que si yo parto de 0,5, dijimos que se reduce 1 menos R en cada generación. Dijimos que era 1 menos R por D inicial. ¿Está bien? Entonces, si T es originalmente 0,25 y 1 menos 0,5, es decir, estamos en este caso y en esta curva, entonces, ¿cuánto me da en la primera generación? Pero es muy fácil, se reduce a la mitad, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, se multiplica 0,25 por 1 menos R. Es decir, que yo partí de 0,25 y en la segunda generación tendría que tener, o primera generación, perdón, si esta es la generación 0, tendría que tener 12,5. Y fíjense que acá tengo 12,5. ¿Está bien? Ahora tengo 12,5, es decir, que en la próxima generación voy a tener la mitad de 12,5, que ¿cuánto es? 0, 6 y algo, ¿no? ¿Está bien? Y así en cada generación se reduce a la mitad. Ahora, ¿qué pasa si están ligados? Porque ese es el caso de que no estén ligados. Ahora, fíjense cómo, a pesar de que no están ligados, yo tengo desequilibrio, ¿no? De ligamiento. Por eso muchos autores dicen, no es la palabra más feliz llamarlo desequilibrio de ligamiento, tenemos que llamarlo desequilibrio gamético. Porque es raro como acá yo tengo un desequilibrio, pero no tengo ligamiento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a una frecuencia de recombinación más baja, 0,1, bueno, simplemente la curva lo que marca es que yo para llegar al 0, que es este, ¿está bien? Para llegar al 0 voy a tardar muchísimas más generaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy reduciendo 1 menos R en cada generación, en cada una de las generaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, acá estoy marcando en una generación. ¿Está bien? Entonces, la reducción es 1 menos 0,1 en cada generación, por la D inicial. ¿Está bien? En la segunda generación, o sea, esto sería D en la generación 1. En la segunda generación sería 1 menos 0,1 multiplicado por el desequilibrio en la generación 1 y así sucesivamente. ¿Está bien? O como dijimos, D en el tiempo n era igual a 1 menos R multiplicado a la n por el D inicial. Entonces, simplemente lo que vemos es que cuando están ligados yo voy a lograr el equilibrio en un número mucho mayor de generaciones que si no están ligados. Bueno, otra forma de
de calcularlo directamente con lo observado es esta. Y también se puede calcular el máximo posible de desequilibrio para una frecuencia determinada, ¿no? Que es lo que vemos ahí. Es el valor menor de la multiplicación entre P1 y Q2 o P2 y Q1. Ese es el desequilibrio máximo. ¿Está bien? Por eso es 0,25, porque el máximo. Porque eso se da cuando es 0,5 y 0,5. Entonces, cuando es 0,5 y 0,5, para cualquiera de los dos, también sea para P1 o Q1 y para P2 o Q2, las multiplicaciones es 0,25, ¿no? Cualquier otro valor que ustedes tomen, por ejemplo, si es 0,4 y 0,6 es 0,24, ¿no? Si es 0,3 y 0,7 es 0,21, si es 0,2 y 0,8 es 0,16 y si es 0,1 y 0,9 es 0,09. Entonces el valor máximo de ese equilibrio es 0,25. Y por eso en el gráfico anterior nosotros partimos del máximo que es 0,25. Como ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a este ejemplo. Se estudian los grupos sanguíneos MN y SS en un grupo de 1000 individuos. Entonces acá tenemos las frecuencias. 0,5425 para M y 0,4575 para N, 0,3080 para S mayúscula y 0,6920 para S minúscula. Ambos loci están en equilibrio Hardy-Weinberg. Ahora quiero hablar del equilibrio gamético, ¿no? Entonces, bajo equilibrio gamético, las frecuencias gaméticas son las siguientes. P1 por Q1 para MS, MS mayúscula, P1Q2 para MS minúscula, P2Q1 para NS mayúscula y P2Q2 para NS minúscula. A ver. Ahí está. Entonces, acá repito la frecuencia, ¿no? Entonces, esto es lo que yo observo y lo que esperaría. Fíjense que observé 474 gametas. MS, también esto sería P11. Esto es P12. Si me equivoco, después ya me voy a dar cuenta, pero esto es así. Son las esperadas. Y esto es P1 por Q1. Perdón, estas son las observadas y estas son las esperadas. Y fíjense que la esperada sale de multiplicar el número de gametas por P1 y Q1. ¿Está bien? Entonces ocurre esto. Esperaba observar 334, pero efectivamente observé 474. Se trata de ver si ese desequilibrio es suficientemente grande como para decir que efectivamente la población está en desequilibrio. Bueno, con todo esto nosotros podemos hacer un chi cuadrado, ¿está bien? Donde tenemos acá 4 clases, son estos 4 fenotipos, MS mayúscula, MS minúscula, NS mayúscula, NS minúscula. Tenemos que estimar P1, Q1 menos 1 me da 1 grado de libertad. Y el chi cuadrado que yo calculé es 184,7. Esta población está en desequilibrio. Así que rechazamos la hipótesis y decimos
efectivamente la población está en desequilibrio gamético o desequilibrio del gameta. No hay equilibrio gamético. Para cuantificar ese desequilibrio ya dijimos que podíamos hacerlo, es calcular D. Entonces, calculamos las frecuencias que yo observé, que es 474 sobre 2000, 611 sobre 2000, 142 sobre 2000 y 773 sobre 2000, y esas son las frecuencias observadas. Y podemos calcular, como vimos en una diapositiva anterior, en esta, ¿está bien? Con esta fórmula podemos calcular con lo observado cuál es la cantidad de desequilibrio. El valor, la magnitud. Y me da 0,07. Eso en principio a mí no me dice absolutamente nada. Pero yo puedo saber cuál es el desequilibrio máximo, ¿sí? Que es el valor menor entre la multiplicación de P1 por Q2 o P2 por Q1. Eso también es dato, acuérdense que tienen las frecuencias. Son las que están acá en rojo. Esperen que voy a eliminar todo lo que escribí. Son estas que están en rojo. P1, P2, Q1 y Q2. Entonces, ahora yo puedo calcular cuál es el desequilibrio máximo, y dijimos que es el menor valor entre la multiplicación de P1 por Q2 o de P2 por Q1. Bueno, el valor menor es este. Es 0,14 aproximadamente. Entonces, fíjense por qué es importante determinar el desequilibrio máximo, porque me da una idea de dónde estoy en la población que estoy estudiando. O sea, si el máximo es 0,14 y lo que yo observé es 0,7, quiere decir que estoy a 50% del máximo. Estoy acercando al equilibrio. Acá hubo una serie de generaciones donde tuve crossing overs, y en cada generación se reduce, como vimos, el desequilibrio. Bueno, se fue reduciendo del máximo posible, que es 0,14, a la mitad. Es decir, estoy en el 50%. Como dice ahí, la cantidad de desequilibrio entre los genes que controlan los grupos sanguíneos MN y SS es del 50% de su máximo en esta población en particular. D varía entre 0,25 y menos 0,25 cuando las frecuencias son 0,5, como vimos. Y si consideramos dos pares de loci en desequilibrio gamético completo, uno con frecuencia 0,5 para ambos loci y otro con frecuencia 0,9 y 0,1, o sea, vamos a ver qué es lo que ocurre. Desequilibrio gamético completo quiere decir que no observo recombinantes, como vemos acá. Entonces, fíjense que no tengo recombinantes en ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero los casos son distintos porque en uno tengo 0,5 y 0,5 y el otro tengo 0,9 y 0,1. Entonces, el desequilibrio máximo es distinto en ambos, ¿sí? Fíjense que en el caso 1 es 0,25 el desequilibrio, y en el caso 2 es 0,09. Entonces, como el parámetro este de desequilibrio depende de las frecuencias, no es un buen estimador, porque ¿qué quiere decir? Que la población 1 tiene mayor desequilibrio que la población 2. No, tienen el desequilibrio máximo. Entonces, lo que se hace es
calcular otro parámetro que también depende de D y también depende de las frecuencias, que es este D'. Ese D' es el D sobre el D máximo. Y varía entre 0 y 1. Entonces, si ahora calculamos el D', en las dos poblaciones es igual a 1, porque el desequilibrio observado es el máximo. Entonces, ahora sí es un parámetro para comparar, porque compararía las dos poblaciones y diría que las dos poblaciones están en su desequilibrio máximo posible. ¿Está bien? Bueno, hay otras medidas como el R², pero no nos vamos a meter en eso. Ahora, las dos siguen dependiendo de las frecuencias de recombinación, ¿no? Y de las frecuencias alélicas. ¿Por qué es importante el desequilibrio? Ustedes imagínense que, por ejemplo, nosotros lo que podemos tener es, vamos a suponer que nosotros tuviéramos pudiéramos ubicar, y eso es posible, el loci que determina la reacción a COVID. ¿Está bien? Y entonces yo lo puedo, esto se puede hacer. ¿Pero por qué? Porque yo lo puedo medir. Yo tengo, o sea, hay millones de datos, lamentablemente, de cuánta gente se enfermó, de cuánta gente tuvo síntomas leves, de cuánta gente tuvo síntomas graves y de cuánta gente murió. Entonces, vamos a suponer que yo además tengo un gen que tiene que ver con la reacción inmune. Reacción inmune. ¿Está bien? Entonces, como en esa población gigante de 1 millón de personas que se enfermaron en un país, por ejemplo, supuesto, bueno, yo puedo saber la frecuencia de los que de la reacción de COVID, y también puedo saber la frecuencia de cada uno de los alelos dentro de ese gen que tiene que ver con la reacción inmune. Y ver si están ligados o no. Entonces, si están ligados, yo me fijo cuál es la relación de ligamiento. Entonces digo, mira, che, fíjate que el alelo A1 está fuertemente ligado siempre con el alelo B1. Eso quiere decir que los de haplotipo A1B1 son los que se enferman gravemente. Entonces, eso es solo posible porque existe desequilibrio de ligamiento. Eso significa que yo observo que algunas combinaciones están más frecuentemente juntas y que otras están menos frecuentemente juntas. Bueno, ese desequilibrio de ligamiento es lo que permite que nosotros hagamos este tipo de estudios genéticos para determinar relaciones entre alelos, y esto es exactamente lo que han hecho un montón de estudios en el caso de COVID. O sea, cuando ustedes empiezan a leer en el diario que encontraron genes que determinan la reacción a COVID y que tienen que ver con genes relacionados con la respuesta inmune, bla, 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 bueno, es un estudio hecho en base al desequilibrio de ligamiento. O sea, esto que yo les estoy diciendo es para poner un ejemplo de por qué es importante. Bien, ya es tarde, ya tienen que ir a la otra clase, pero quería terminar. No sé si tienen alguna pregunta, si no, terminamos acá. Pueden también hacerme preguntas durante la semana, si quisieran, ¿sí? Bien. Entonces nos vemos el próximo sábado.
Sí, César. Ok. Perfecto. Nos vemos. Sí, profe, No, chao, hasta luego, buen fin de Hasta semana. luego. Chao, Igualmente. igualmente. Chao, buen fin de. Buen fin de. Bueno, ya, si querés, para de grabar, María. Sí, es verdad.